Buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a la última jornada de nuestra segunda Feria de Ciencia de Datos organizada por GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy se revisarán las barreras más comunes de las burocracias reales en el marco de procesos de transformación, modernización e innovación del sector público. El taller será realizado por Yolanda Martínez, doctora en Sociedad de la Información y del Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña y reconocida por Apolitical como una de las 20 personas más influyentes a nivel mundial en gobierno digital. Y también por José Klastornik, Master of Science de Technion Technologie de Israel y exdirector ejecutivo entre 2006 y 2020 de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento del Uruguay. Este taller se enmarca dentro de nuestro Diplomado Internacional en Transformación de la Gestión Pública en la Era Digital, cuyas postulaciones se encuentran abiertas y comienza en octubre de este año, donde ambos son docentes. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat o levantando la mano durante la presentación. Bienvenida Yolanda y José, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Encantados de poder compartir con ustedes esta sesión. Muy entusiasmada y feliz de esta iniciativa, así que invito a todas y a todos a que se inscriban. Lo mismo, encantadísimo de ser parte de este taller y del diplomado luego, y muchas gracias por inscribirse y querer participar de este ejercicio conjunto de pensar y preguntarnos cosas. Bueno, Yolanda, a nombre del GovLab, hola, soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab, agradecerle a tanto a Yolanda como a José, que en realidad nos conocimos en el marco del trabajo y son los dos grandes impulsores en América Latina de la transformación digital y de la transformación de las organizaciones, así que es un honor para nosotros tenerlos aquí, un lujo para todos ustedes en este taller donde vamos a hablar de un tema que es demasiado importante en cualquier proyecto de transformación, ¿no es cierto? Es cómo superamos todas las barreras propias del Estado, de los gobiernos. Entonces, estamos muy contentos, muchas gracias, y los dejo con estas dos personas, todos invitados a sumarse al diplomado y a nuestras actividades, por supuesto, también de GovLab, que siempre están ahí disponibles para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz, y muchas gracias a todo el equipo del diplomado. Muchas gracias, José, por compartir esta experiencia de enseñar esta clase. Y bueno, para empezar, nos gustaría mucho que este ejercicio sea muy interactivo y para eso es importante que nos conozcamos todas y todos. Así que nos ayuda mucho si nos ponen en el chat de dónde nos acompañan, de qué país, de qué organización, cuál es tu rol en la organización. Bienvenida Edith, que nos acompaña desde Colombia. Váyanos contando de dónde vienen, vamos a ir compartiendo la presentación. Yo soy originaria de México, José de Uruguay, así que este es un diplomado bastante internacional. Hola a todos desde Santiago, Corfo, excelente. Tengo el enorme gusto de haber vivido en Chile 2 años y conocer muy bien la administración pública chilena. Iris, también de la Universidad de Chile, codirectora de Cédula Patología Oral. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Marcelo, Daniel de Punta Arenas. Ay, tan bonito Punta Arenas. Servicio electoral, súper clave después del ejercicio del fin de semana. Servicio Nacional del Adulto Mayor de Chile. Bienvenido, Carlos. Bienvenida, Yulisa. Voy a compartir la pantalla. Váyanos contando de dónde nos acompañan y me confirman si se puede, si están viendo mi presentación. Como tengo dos monitores. Aún no, aún no. A ver. Ahí la ven. Sí, ahí se ve. Ahí sí, Sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, no sé por qué se recorrió, pero estamos muy felices de poder formar parte de este ejercicio. El programa del diplomado forma parte de una iniciativa a nivel global de estandarizar el sílabus o la temática que se enseña en diferentes iniciativas de desarrollo profesional a nivel posgrado.
que es producto de un codiseño de varios profesores y profesoras en varias universidades del mundo para poner una currícula común. Conocí este ejercicio en Harvard cuando tuve la oportunidad de colaborar en una serie de entrevistas para un caso de uso sobre GovMX, que hoy vamos a compartir con ustedes lo que tuvimos oportunidad de hacer en beneficio de todas las personas en México. Y desde ahí surgió la reflexión, ¿no? ¿Por qué muchas veces los proyectos de transformación digital no avanzan tan rápido como pudieran avanzar? ¿Y qué podemos hacer desde la formación del talento humano para poder sensibilizar de lo que implica este proceso tan importante como política de Estado? ¿Cuáles pueden ser las barreras más comunes? Van a conocer a lo largo de esta conversación que justo cuando preparábamos la clase, yo le decía a José, oye, es que somos muy afortunados porque tuvimos un alto empoderamiento de nuestras presidencias, un extraordinario equipo de trabajo, la oportunidad de colaborar y de compartir, y no necesariamente ese es el escenario en todos los espacios de transformación, así que poder hablar sobre cómo aplicar estrategias que nos ayuden a sacar adelante una agenda de transformación digital es un enorme privilegio, a eso nos dedicamos. Yo desayuno, como y ceno temas de gobierno digital y me encanta, no me voy haciendo otra cosa en mi vida profesional, y poder contribuir desde cualquier espacio a empujar ese tipo de agendas es algo que me compromete bastante. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Bueno, uno, explorar y compartir con ustedes enfoques para la transformación digital. Dos, enumerar las barreras, pero sobre todo ver esto, y esta es una palabra que utiliza mucho José Krastornik, ver esas barreras como factores habilitantes. ¿Y qué tenemos que hacer para traducir eso en oportunidades que nos permitan sacar adelante una agenda de transformación? Y tenemos muy buenos ejemplos en la región y en el mundo de que eso se puede y se puede hacer bien. Y tres, enumerar estos mecanismos que nos permitan mitigar estas barreras. ¿Cómo hemos estructurado la clase? Deliberación en grupo. Lo bueno es que somos un número bastante razonable. Hay el espacio para compartir y estaremos monitoreando constantemente el chat. Estaremos analizando dos casos de uso, evidentemente el caso de México y el caso de Uruguay. Estaremos trabajando en equipo un proceso deliberativo para ver cómo resolverían ustedes con las premisas que compartiremos en los desafíos que se nos presentaron en el proceso de transformación digital en México y en Uruguay, y en ese proceso deliberativo que todas y todos aprendamos. Vamos a dedicar un espacio para presentarnos, para que nos cuenten algún ejemplo positivo, no tan positivo, que hayan tenido con una iniciativa de transformación digital. Vamos a analizar el caso de México, un caso de Uruguay, luego tendremos una actividad de trabajo en equipo, donde el objetivo es que a través de la facilitación podamos aprender haciendo preguntas, reflexiones, ideación de manera conjunta, cómo resolverían cada uno de los desafíos que se nos presentaron en estos dos ejemplos. Tendrán la oportunidad de presentar su propuesta de solución y después les platicaremos cómo resolvimos en la vida real los desafíos que se nos presentaron. Y nos gustaría, a manera de cierre, pues conocer si a lo largo de esta ruta de aprendizaje, de este proceso de intercambio de experiencias y de codiseño de solución a los casos que les vamos a presentar, si cambió su perspectiva y cómo cambió, y qué cosas se quieren llevar de aquí que puedan empezar a ser accionable mañana. La bondad de lo digital es que llegó para quedarse, llegó para permitirnos transformar completamente nuestros espacios de trabajo, pero sobre todo para mejorar la vida de las personas. Y para arrancar esta sesión, pues ya nos presentaron rápidamente, pero preparamos una dinámica que a mí en lo personal me entusiasma mucho. Así que dijimos, bueno, pues ¿cómo nos podemos presentar cuando hemos tenido la fortuna de ser grandes compañeros de trabajo, de compartir una agenda común de transformación? Así que para mí es un gran honor poder formar parte, primero que nada, de esta iniciativa. Felicidades, María Paz, a ti y a todo tu equipo, pero además de hacer equipo en este proceso de enseñanza-aprendizaje con José Krastornik. Conocí a José en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información y del Conocimiento, y en cuanto tuve la oportunidad de ser designada como titular de Gobierno Digital, es decir, el rol de CIO nacional en México, todo el mundo me dijo, tienes que hablar con José, tienes que hablar con José, tienes que hablar con José. Y me sorprendió su apertura, me sorprendió el entusiasmo de escuchar qué cosas queríamos hacer en México. Me entusiasmó muchísimo su interés, su escucha activa
el tener siempre un espacio para deliberar, para compartir, para proponer cosas que hagan mejor los procesos de transformación digital. Así que, José, muchas gracias, porque esto es una de muchas iniciativas que espero sigamos empujando juntos. Estás mute. Sigues con mute, José. Disculpen. No, antes que nada, el agradecimiento a todos por estar, a los alumnos primero, porque siempre son los primeros a los que tenemos que pensar, a María Paz y a todo el equipo por darnos la posibilidad de hacer esto, y obviamente a Yolanda por abrirme la puerta para hacer en conjunto este taller. Me toca presentar a Yolanda. A Yolanda la conocí en Ginebra, que es el mismo lugar donde ella vive ahora. O sea, hay casualidades en la vida. Habían ido a un evento de Sociedad de la Información, tal como contó recién, y pidieron tener una entrevista con nosotros. Me acuerdo, recién habían entrado en el gobierno y habían hecho un análisis de agendas digitales, y la nuestra estaba catalogada como la azulita, porque tenía una tapa azul en la portada. Y desde aquel momento en adelante compartimos el haber presidido la red de gobierno digital, haber presidido la red de GEALCA, haber integrado el Digital Nations, el grupo de naciones digitalmente avanzadas, un poco en reconocimiento de los trabajos que habíamos hecho. Yolanda después se retiró del gobierno digital, entre comillas, lo diría, porque se tuvo la designación como la representante nacional, digamos, regional en Chile, basada en Chile, y de ahí todo el amor a Chile que tiene Yolanda. A mí me llamaba cada tanto para decir que extrañaba el gobierno digital, y ahora se sacó las ganas y se fue a generar plataformas reutilizables con base en la ITU, bloques de construcción que probablemente tengamos que hablarlos también luego. Y bueno, y ahora para seguir trabajando juntos hemos decidido hacer investigaciones juntos, hacer cursos juntos, y andamos, no sé si compartiendo conocimiento o haciendo sufrir a nuestros alumnos, pero espero que sea más compartir conocimientos que hacerlos sufrir. Así que nada, encantado de estar acá y poder compartir un poco de lo que hemos tenido como experiencia. Muchas gracias, José. Y para quienes no han tenido oportunidad a lo mejor de leer la biografía de José, José es una eminencia. Tuvo la oportunidad de fundar AGESIC, que es la Agencia para la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Nos contará más sobre ese desafío en el caso de uso, pero tenemos el privilegio de codirigir este módulo en el diplomado que han preparado María Paz y su equipo, así que muchas experiencias de la región. A ver, díganme si está cambiando. Perfecto. Entonces, bueno, para arrancar nos gustaría, y si entendí bien, tenemos habilitada la opción de levantar la mano, que nos compartieran una buena y una no tan buena experiencia en iniciativas de transformación digital en las agencias o en las organizaciones que representan. Como estoy compartiendo mi pantalla, luego no veo el chat, pero si no están levantando la mano, porque puede que no las vea, estoy viendo acá conectada a Andrea Ochoa. Qué gusto, Andrea, qué bueno que te conectas. A ver, pues empecemos. Veo por aquí a María Luisa desde Perú, líder de FinTech. ¿Nos puedes compartir, María Luisa, en el entorno en el que te desarrollas una buena experiencia o una no tan buena experiencia en materia de transformación digital? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo soy usuaria de datos abiertos. El objetivo es generar valor con data pública para poder impulsar la inclusión financiera de las MIPYMES. Y el gran reto es encontrar las variables que nos pueden generar este valor, porque tiene parte de la experiencia, ¿no? Tenemos que probar si la información, si estos datos sirven. El tema es que la continuidad de la información es un dolor de cabeza.
puede aparecer un tiempo y luego desaparece, porque los funcionarios públicos no tienen la continuidad, o sea, no están actualizando o cargando la información de manera constante y de la misma manera siempre. La alta rotación de funcionarios hace que se paren estos procesos. Entonces, se pierden estas oportunidades y el conocimiento acumulado en las entidades públicas para que la ciudadanía utilice la data, porque pueden cumplir con la apertura con datas en formato adecuado, cambio de administración y cambian las características y de pronto ya la información cambia desde la accesibilidad hasta el tipo de accesibilidad que tenemos o la forma como lo estamos aplicando. Esa es una de las cosas que lo tomamos siempre como un reto y estamos muy alertas. Y luego, bueno, explorar también información de varios países. La información, en mi caso, trabajamos mucho con información sobre compras públicas y este tema no es igual para todos los países. Aunque las compras públicas se hacen más o menos igual, la información es diferente para cada país. Así que es un aprendizaje constante del uso de la información para generar indicadores o índices que estén más o menos equiparables entre países. Muchas gracias, María Elisa. Muy Gracias interesante también. lo que nos compartes, porque además nos lo compartes desde un punto de vista del usuario. En este caso, de una usuaria de datos abiertos que permiten generar a través de su procesamiento información relevante a lo que te referiste con informes, con reportes, que incidan en la toma de decisiones de política pública. Muchas gracias, porque el poner al usuario y a las usuarias de los servicios, datos abiertos es un servicio de apertura de información en formato abierto, es clave. Así que muy buen ejemplo y gracias por lo que nos compartes. A ver, tenemos rápidamente espacio para un ejemplo más. Si no veo, como tengo dos pantallas, si alguien está levantando la mano y no veo, pueden por favor intervenir. Si no, escuchemos por acá. Me llamó mucho la atención que tenemos aquí a alguien de un servicio local, Fabián, de la municipalidad de Purranqué, en la región de Los Lagos. ¿No está Fabián? Ok. Entonces veo también por acá a María Hilda de Concepción, del Servicio de Vivienda y Urbanización. Si no, de todas formas, alguien tiene Yolanda, levantada la Iris mano. levantó la Iris. mano, justamente. Sí, adelante. Ya vi que me aparece, no había visto cómo apareció en Zoom. Adelante, Ay, Iris. sí, no sé si estoy con audio. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí se Ah, ya, escucha. sí. Bueno, yo soy odontóloga de profesión, trabajo en la Universidad de Chile y en Hospital Digital como directora de una célula de telemedicina, ¿ya? Em, lo que podría comentar como de la transformación, porque esta es la que trabajo yo, es la primera estrategia de teleodontología a nivel nacional, en la especialidad que yo hago. Bueno, como la buena experiencia, yo creo que resultó, fue debido a formar mesas de trabajo donde participaran em, odontólogos, expertos en informática, obviamente, pero también en gestión para llevar a cabo el diseño de la estrategia. Y eso fue como encuentro lo más positivo. Y como de la no tan buena experiencia, podemos ver que esto partió en medio de la pandemia, donde había, bueno, una disminución de la atención en pacientes en odontología, y eso fue algo que nos facilitó, porque había una resistencia al cambio, al utilizar tecnologías, que esto podía aumentar los tiempos de trabajo de los colegas en el nivel de la atención primaria, y que les costaba como confiar en las ventajas frente a algo nuevo. Eso fue lo que yo creo como de lo que resistencia al cambio. Pero luego, como fue la pandemia y en general toda la atención primaria quería igual mantener una buena atención para sus pacientes, y nuestra especialidad tiene que ver con el diagnóstico de lesiones de cáncer oral o otras lesiones graves, encontraron que esta manera era algo útil, que el paciente no tenía que ir al hospital y podían ir resolviendo la atención primaria sus problemas de salud.
no sé si pueden entender mucho de qué es la especialidad que yo trabajo, pero espero haber sido clara. Muchas gracias, Siri. Me encantó el ejemplo de telemedicina porque además justamente en la pandemia ese fue uno de los servicios de mayor alta demanda y también gracias por resaltar lo importante de abordar ese desafío con equipos multidisciplinarios. No solo las áreas de tecnología, pero los equipos de gestión, seguramente los equipos de normatividad que hacen posible la prestación de servicio. Así que me encantaron los ejemplos porque son de naturalezas muy distintas, ¿no? Pero al final convergen en lo importante que es tener el acceso a información de manera oportuna, trabajar de manera abierta y colaborativa. Y con eso me gustaría cederle la palabra a José para empezar con marcos de referencia que nos ayuden a poner muchas de estas experiencias que nos compartieron en perspectivas desde un punto de cómo se aborda esto a nivel de política pública, qué cosas podemos accionar para que, por ejemplo, haya el incentivo y todos los elementos que se requieren, en este caso, para mantener los datos actualizados en el ejemplo que nos compartió María Luisa, cómo se pueden abordar los desafíos en materia de gestión del cambio, el trabajo colaborativo en diferentes áreas para habilitar servicios masivos como la telemedicina y más en la pandemia. Así que, José, adelante. Cuando uno habla de transformación digital, hay muchas definiciones sobre transformación digital, y un poco lo que queríamos era, de una forma sencilla, tratar de ubicar esas definiciones en un marco general que nos permita analizar las barreras que se pueden tener fundamentalmente en el sector público. Cuando se habla de transformación digital en lo que es una empresa, sea pública o privada, digamos, si lo simplificásemos y tomamos este marco de estrategia digital como un ejercicio de simplificación, uno puede, si se quiere, digitalizar lo que es la experiencia de usuario, o sea, digitalizar y cambiar lo que es la forma en que los usuarios trabajan. Y por eso, si se quiere, en el caso de lo que habló Iris, es una buena experiencia, casi diríamos ineludible, trabajar con los usuarios para definir cómo se digitaliza. Y por el otro lado, otra de las formas de visualizarlo es no con foco externo, no con foco con el ciudadano, no con foco con el cliente, sino con foco, si se quiere, en los procesos internos. Entonces, con foco en los procesos internos, uno hablaría de cómo interactúa con los proveedores, cómo modifica la cadena de suministros, en cómo se digitalizan los procesos internos, digamos, totalmente. Entonces uno de repente está hablando en lo primero, en la experiencia de lo que es la experiencia digital de los clientes o de los ciudadanos, en que el trámite sea en línea, o sea, que la interacción sea totalmente en línea, en lo que es, si se quiere, la digitalización hacia lo interno. Uno estás hablando de un expediente electrónico, o está hablando a nivel interno, lo que es sistema de gestión de compras, de adquisiciones, contable financiero, de lo que es un ERP o un ERP gubernamental, un GRP, o sea, son dos dinámicas distintas. En una etapa más avanzada de transformación digital, uno cambia el negocio. Es lo que pasa cuando en lugar de alquilar cassettes, uno se pone como Netflix a dar suscripciones online, ¿no? O sea, cambia la dinámica del negocio y el nivel de transformación es mucho más grande. Algunas de las formas de presentación de esta dinámica de la transformación digital a veces hablan de etapas, o sea, se habla de una etapa de digitalización donde solo pusimos en digital lo que estaba en papel, luego una etapa donde cambiamos algunos de los procesos y etapas mayores donde cambiamos toda la forma de trabajo. Ahora, esto está pensado desde una organización. ¿Qué pasa si ustedes tienen a cargo todo el Estado?
cómo visualizan esta transformación en lógica del Estado. Entonces, en la siguiente transparencia, Yolanda, nosotros vamos a empezar a ver que tenemos un montón de problemas, porque tenemos que hacer que todas las instituciones estén alineadas para lo que estamos queriendo hacer. Tenemos que tratar de definir determinados criterios de diseño que abarquen a todos, porque no puede ser que el ciudadano tenga que, con cada departamento del gobierno con el que interactúa, aprender una forma distinta de interacción. Tenemos que pensar en cómo hacer la gestión de cambio, esa que también Iris comentaba que fue un problema, digamos, en su experiencia. Cómo generamos las capacidades, la cultura y las habilidades digitales que permitan, tanto desde el lado de los ciudadanos como del lado de los funcionarios públicos, que esos sistemas puedan estar digitalizados. De nuevo, en el ejemplo que dio María Luisa, por decir algo, habían procesos que no estaban definidos. O sea, se hizo un proyecto para que los datos estuviesen abiertos, pero el proceso no quedó burocráticamente sostenido, en el mejor sentido de la burocracia, no en el peor sentido de la burocracia, sino el proceso de tener esos datos habilitados siempre no se llegó a cumplir. Tenemos que tener, si uno dice, bueno, tengo que digitalizar todo el Estado, ¿cómo hago para que haya una tecnología que te lo habilite, que te lo haga más económico? ¿Cómo generamos todos esos elementos? Si visualizamos hacia dónde está yendo el mundo y dónde también está yendo el gobierno digital, el activo de mayor valor que hoy existe es el dato. Entonces, bueno, ¿cómo capitalizamos ese dato? No solo los procesos que hagan que ese dato esté vigente, sino cómo generamos, digamos, la gobernanza, la estrategia, la facilitación a nivel de infraestructura de esos datos. Doy un caso, en el caso de las compras públicas, de nuevo que mencionaba María Luisa, existe un estándar de datos abiertos para adquisiciones públicas. O sea, ese es el estándar que permitiría, en la medida que todos los países los adopten, una facilidad para la sociedad civil para tomar esos datos y poder hacer ejercicios, por ejemplo, de comparación o de divulgación de una forma más estructurada. ¿Cómo damos seguridad a esos datos? ¿Cómo hacemos que esos datos sean confiables, que no haya problemas? ¿Cómo generamos confianza para que los usuarios puedan tener la tranquilidad de estar interactuando con el gobierno de esa forma? Y en general, siempre digo lo mismo, ¿cuál es la diferencia de trabajar en el sector privado y en el público? Y bueno, en el sector privado uno hace básicamente todo lo que no le está inhibido. En el sector público en general, en todos los países, uno solo puede hacer lo que explícitamente está habilitado. Entonces asuman que desde ese lugar y para adelante hay toda una necesidad de generar legislación y regulación que es enorme, y en general el desarrollar todo un ecosistema digital que provea todas estas capacidades, que eduque, como de alguna forma estamos tratando con la universidad de hacerlo a nivel de capacitación en estos talleres y en el diplomado próximo. O sea, trabajar en todas estas cosas es el desafío que tenemos y es el tema de este taller, resumido en unas pocas palabras. Así que si Yolanda quiere hablar un poquito del caso de México, creo que es el que vamos a tener que seguir a continuación. Es correcto. Recuerden que pueden utilizar el chat. Quiero ver que, como tengo dos pantallas, disculpen que a veces... ¿Cómo? ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí. Ah, ya, perfecto. Listo. Bueno, entonces siguiendo la secuencia que compartimos y tomando
en consideración estos marcos de referencia que compartía José, y los marcos de referencia son importantes porque grandes temas como es la transformación digital, y más cuando se presentan o se analizan desde una perspectiva de Estado, ¿no? Pues eso implica que las decisiones que tomamos cuando estamos a cargo de dirigir ese tipo de agendas, pues impactan a millones de personas que hacen su vida en nuestros países, la perspectiva económica, etcétera. O sea, son políticas de Estado y hay que abordarlas con bastante responsabilidad. Entonces, para quienes no sepan tanto detalle de México, les voy a dar rápidamente un contexto que nos permita tener cierto conocimiento de cuál era nuestra situación cuando arrancamos el proceso de transformación digital en el 2012, y les pido a todas y a todos que pongan mucha atención porque en este recorrido muy rápido sobre el proceso de transformación digital en México hay varios insights para poder resolver el caso de estudio. México es un país de 125 millones de personas. Somos una federación, es decir, cada entidad federativa es independiente en la manera en cómo regulan todo lo que gira alrededor de prestación de servicios. Somos el 15 país geográficamente más grande del mundo. Esto es importante desde un punto de vista de lo que implica, en nuestro caso, el desarrollo del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Somos la 15ª economía a nivel mundial, la segunda más grande de América Latina después de Brasil. A nivel federal tenemos 299 entidades públicas. Tenemos 2.445 municipios, es decir, los gobiernos locales también tienen plena y absoluta independencia en cómo regulan la prestación de servicios a la ciudadanía, qué tasas ponen a esos servicios. Tenemos, como muchos de nuestros países en América Latina, un enorme desafío en materia de desigualdad. 43.5% de la población en México está abajo de la línea de pobreza y somos una población bastante diversa y rica desde un punto de vista de reconocimiento de pueblos originarios. En México hay 68 lenguas indígenas oficiales. Y tomando en cuenta el marco de referencia que compartió José, ¿no? Efectivamente lo que no está escrito en la ley, pues no lo podemos hacer. Esa es una enorme diferencia con el sector privado. Y en el caso de México, uno de los grandes desafíos que nos propusimos es hacer de la transformación digital una política de Estado. Y ese compromiso con la población empezó con una reforma constitucional muy importante en el 2013 para reconocer el acceso a la banda ancha y a Internet como un derecho constitucional y la obligatoriedad del Estado mexicano de desarrollar cada cambio de gobierno una agenda nacional de inclusión digital. En el caso del 2012, cuando estábamos haciendo el análisis de agendas digitales a nivel global, la agenda azulita, que era la de Uruguay en ese entonces, fue parte de este ejercicio que hicimos a bastante profundidad de cómo podíamos hacer accionable este mandato constitucional que al estar en la Constitución mandata a todo el aparato burocrático, en el caso de México, de hacer cumplir esos dos compromisos, asegurar una competitividad en el sector de telecomunicaciones, un despliegue de infraestructura que garantice el acceso, pero también una política nacional traducida en el caso del 2012-2018 en una estrategia digital nacional con 69 líneas de acción, con 5 objetivos que priorizaron entre ellos la transformación gubernamental, puntualmente la digitalización de servicios y ciertos habilitadores comunes a todos los objetivos de la estrategia. Este fue el marco de referencia que delimitó nuestra actuación y que fue un mandato bastante sólido porque venía a nivel constitucional. Se creó una oficina en la Presidencia de la República que se llama Coordinación de Estrategia Digital Nacional como ente responsable de articular esta agenda y el cumplimiento de las 69 líneas de acción. En el caso de la planeación pública nacional en México, todo lo que emana de la Constitución entra en el Plan Nacional de Desarrollo que cambia cada 6 años y es obligatoriedad de todas las entidades públicas cumplir lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, incluidas las 69 líneas de acción de la Estrategia Digital Nacional, y la coordinación era el ente responsable de articular con todas las entidades públicas cada uno de estos objetivos, con el Ministerio de Economía, la Agenda de Economía Digital, con el Ministerio de Educación, la Agenda de Transformación Digital, pero todo en un marco de referencia de transformación digital como política de Estado. ¿Cuáles fueron los resultados? Logramos duplicar
la cobertura de acceso a Internet en México en esos 6 años a través de diversificar el sector de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, de tener 40 millones de mexicanos y mexicanas con acceso a Internet, logramos cerrar el sexenio con 82 millones. Pasamos únicamente de tener el 1.1% de usuarios de Internet que utilizaban este canal para interactuar con el gobierno, 1.1%, a 35%. Estos son 5 millones de usuarios por año. Si lo ven en perspectiva de los 80 millones que tienen usuarios de Internet. Es un incremento de más del 2.800%, porque cambiamos completamente la experiencia en cómo las personas interactuaban con el gobierno. Y la estrategia fue muy sencilla. Cambiar este tipo de imágenes, que todas y todos las hemos visto o las hemos padecido. Estas son 2 fotografías de oficinas de trámites y servicios en México, que medían, porque este es un ejercicio que hace el Instituto Nacional de Estadística, donde miden cuáles son los servicios que generan los costos de corrupción a la población, y son 4. Esto fue parte de nuestros criterios de priorización, y tomando en cuenta este marco normativo que mandataba la transformación digital como una política de Estado y el cambio de paradigma en cómo el canal digital era el factor más democratizante de acceso a los servicios, a una experiencia completamente distinta. Un diseño unificado para acceder a toda la información del Estado mexicano, de las 299 entidades federales, de los estados a través de convenios de colaboración, de unificar, no importa qué tipo de servicio quisieras hacer, no importa de qué entidad fuera responsabilidad prestar ese servicio, la experiencia tenía que ser unificada, centrada completamente en las necesidades de las personas. Había que medir, ¿no? Ahorita que dieron el ejemplo, María Luisa, de la importancia de los datos abiertos, pues dentro de nuestro estándar de servicios digitales estaba la parte de medición de estos servicios, y GovMX, puntualmente el servicio de acta de nacimiento en línea, tenía al cierre de nuestra administración 94% de satisfacción ciudadana. El servicio es unificado a nivel nacional, y esto es factible porque teníamos la facultad también de emitir regulación secundaria. Publicamos y definimos un estándar de servicios digitales, que es lo que permite unificar esa experiencia, y que no importa qué servicio estés haciendo, haya una misma secuencia de cómo busco información, de cómo me autentico, de cómo valido información, porque lo importante es que interopere el servicio, que sea lo más integrado posible, que lo puedas hacer en una sola interacción, sin que tengas que ir muchas veces a una oficina de gobierno, para poder, a través de esa unificación, incrementar y escalar de manera significativa la apropiación de estos servicios digitales, que nos permitieron incrementar en más de 35% el porcentaje de personas que utilizan el canal digital como canal preferente. Y otro factor muy importante fue el uso de componentes reutilizables. Es decir, no tenía caso que cada entidad federativa estuviera invirtiendo en diferentes plataformas aisladas de servicios, sino el realmente invertir en desarrollar y en mantener. El código por ciento es propiedad del Estado mexicano, son activos digitales públicos, nuestro stack nacional, que permitiera perfectamente habilitar cualquiera de estas funcionalidades comunes en todo nuestro catálogo de servicios. Es decir, unificar el cómo las personas autentican y que no tengan que aprenderse 10 usuarios con 10 contraseñas distintas, una por cada servicio, el tener una misma presencia en materia de la trazabilidad, el tener un uso bastante sólido de la firma electrónica avanzada, que permitiera escalar este proceso de digitalización. Y con esta pequeña introducción, porque es un pequeño snapshot, el trabajo viene en el proceso deliberativo, me gustaría mucho que ustedes se pusieran en el lugar de este equipo, ¿no? Recién estrenado en la Presidencia de México, que leyó todas las estrategias digitales habidas y por haber antes de tomar posesión, que fue a la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información y el de Conocimiento y se sentó con los ministros y ministras del mundo para conocer sus experiencias, teniendo este marco habilitante que les compartí, de una reforma constitucional muy sólida, de un alto empoderamiento, porque nuestra oficina estaba en la oficina de la Presidencia de la República, reportábamos a la Coordinadora de Estrategia Digital Nacional al inicio de la administración, que se llama Alejandra Lagune. Y uno de los grandes desafíos era el acta de nacimiento como un servicio que es transversal para todo lo que estaba en el catálogo de servicios, que en el caso de México es muy extenso, son 5,000 servicios del catálogo nacional, 11,000 del catálogo nacional,
y para poder hacer los servicios necesitas el acta de nacimiento. ¿Cuál es la premisa? Este era un servicio presencial. Únicamente 1 o 2 estados lo tenían habilitado en línea. Cuando teníamos toda la base de registros de nacimientos de 1930 a la fecha, en la Base Nacional del Registro Nacional de Población, y teníamos una consideración muy importante, y es que recordemos que somos una federación. Es decir, si bien teníamos GOP-MX, tenemos la reforma constitucional y teníamos un estándar de servicios digitales disponible que facilitaba la digitalización a escala de los servicios en el catálogo, pues cada entidad federativa era completamente autónoma en cómo habilitaban el servicio. Cada entidad federativa tenía un formato distinto, utilizaban papel valorado, que era un papel físico que se imprimía solo en esa entidad federativa, se controlaba por folio y además cada entidad federativa ponía el precio que consideraban apropiado a este servicio. Entonces, después de escuchar el caso de Uruguay, vamos a trabajar en equipo y la tarea es pensar, ¿no? y codiseñar juntos una estrategia de diseño de servicios que permita presentarle a la Presidencia de la República cuál va a ser nuestra estrategia para poder presentar una experiencia unificada, amigable y simple para la ciudadanía de un servicio de muy alto impacto por ser de muy alta demanda y por ser habilitante y garante de poder acceder a muchos otros servicios en el catálogo. En aras de hacer un ajuste de tiempo, sugiero que dejemos las preguntas al final o cuando estemos deliberando en los casos para darle la palabra a José, presente el caso de Uruguay y alcancemos a cubrir todo lo previsto en el programa. José. Gracias, Yolanda. En el caso de Uruguay, déjenme contarles un poquito la historia. En 2015 asumió un nuevo gobierno. Los gobiernos en Uruguay son de 5 años, era el gobierno de Tabaré Vázquez. En ese momento no había una gobernanza unificada de todo el tema de sociedad de la información y gobierno digital, y después de hacer un análisis durante el primer año se decidió generar una agencia que juntase todo lo que es la gobernanza TIC, todo lo que es la transformación del Estado y todo lo que es la agenda de sociedad de la información. Y esa institución se llama AGESIC y me tocó ser el director ejecutivo durante 3 periodos de gobierno, de esos de 5 años. Así que en ese periodo de gobierno hubo como una especie de moto, de logo, de marca, que definimos que fue transformación digital con equidad. Entonces, la lógica era agregarle fuertemente el tema de equidad a todo lo que era la transformación digital, y de ahí surgió la palabra todos. Entonces, hubo una política de que todos los hogares tuviesen internet, con fibra óptica hasta el hogar. Quizás no tengan claro el volumen de lo que significa, pero yo lo tuve claro cuando fui a Corea la primera vez y vi que todos los edificios eran de 25 pisos para arriba, y en Uruguay son de 1 o 2 pisos, y era un desafío gigante. O sea, ahí entendí por qué Corea tenía un proyecto de fibra al hogar, digamos, porque estaba facilitada más allá del tamaño del país y del desarrollo que tiene. Y sin embargo tuvimos un proyecto de desarrollo de fibra óptica para fortalecer todo lo que es las telecomunicaciones en el país, agregado de tener mucha más conectividad externa con cables submarinos dedicados que antes no había. Todo teléfono en la casa brinda internet, no importa la forma de conexión. Digamos, en ese caso es por cómputo, por pago. Si uno quiere una tarifa fija, contrata los distintos planes de banda ancha. Pero el tener un teléfono en la casa asegura un mínimo de datos que se va a poder usar, y en adición un uso tarifado, digamos, por datos. Tenemos un proyecto que es bastante conocido, que se llama Ceibal, por el cual todos los niños han accedido a una computadora. Todas las escuelas están conectadas. Con lógica de equidad, todos los niños de todas las poblaciones no tienen que desplazarse más que 200 metros para tener acceso gratis a las redes que salen de las escuelas o de los lugares públicos. Las escuelas tienen banda ancha y desde el origen tenían 20 megas, y se trabaja en
cursos de inglés para todos, se trabaja en robótica, programación. En instancias superiores se les agregó darle a todos los jubilados tablets, porque encontramos que era el único sector donde había inequidad, había equidad de género, había equidad de educación, había equidad desde el punto de vista del quintil económico de los distintos hogares, pero había una inequidad a nivel de las edades y bueno, se trabajó en darles a los jubilados tablets para que estuviesen conectados. A propósito de lo que era el uso en salud, todos los uruguayos tienen acceso a una historia clínica electrónica. Es un proyecto gigante por la complejidad de la estandarización y está asociado, digamos, a un proyecto que también se hizo durante ese momento, que fue el de tener un sistema integrado de salud, donde tanto la salud pública como la integrada tenían un formato que permitía compartir servicios, y de alguna forma esto pasó a ser como la base de información sobre que el sistema podía trabajar. Podemos seguir, Yolanda, con la otra. La palabra, bueno, un poco empezamos a hablar de que se necesitaba marco jurídico. Bueno, ustedes piensen que si uno está compartiendo datos dentro del gobierno hay que cuidar la privacidad y la protección de datos. Si uno tiene un proceso que requiere saber que la persona que está, digamos, firmando por algo en la vida en papel tiene un equivalente en la vida, digamos, virtual, se le tiene que dar validez a los procesos virtuales. Si hay un proceso por el cual se trabaja con un expediente de papel, bueno, tenemos que pensar cuál es el proceso que esos expedientes tienen. Y podríamos seguir con todas las cosas. Eso se trabajó desde el principio, eso es un poco de lo que Yolanda estaba hablando sobre el marco habilitante, o sea, son de esas cosas que se necesitan tenerlas para que las cosas funcionen. Y bueno, dentro de ese tema todos, y va a ser del caso, ya les empiezo a hablar, estuvo el tema de los trámites en línea, o sea, nos planteamos, tiene que estar todos los trámites en línea, porque no hay equidad cuando alguien está a 500 kilómetros de Montevideo y necesita desplazarse y perder 2 días o 3 días para hacer un trámite. No existe equidad cuando tiene que hacer lo mismo, porque lo del nivel de segundo o tercer nivel en salud están todos en Montevideo y no pueden ser atendidos en otros lados. Entonces la telemedicina tiene un contexto de equidad que nos estábamos haciendo. Les dimos a la cédula de identidad un chip para que todas las personas tuviesen la posibilidad de firmar digitalmente o de asegurar un acceso a los servicios digitales con una identidad digital unificada. No hice la presentación primera que a veces hago, no quiero que se rían, en Uruguay la presentación no cambia, siempre tenemos 3 millones y poco de personas, somos un país, digamos, que no cambia la cantidad de gente, no tenemos mucho volumen, pero tenemos 12 millones de cabezas de ganado, y no solo identificamos digitalmente, le dimos equidad a las personas, sino también a las vacas, y le pusimos a todas las vacas una caravana con la que las estamos identificando digitalmente. A veces digo un poco en serio, un poco en broma, que es uno de los ejemplos más notorios del valor de la transformación digital, porque Uruguay exporta el kilo de carne a mayor precio y en mercados más, digamos, que compran más caro porque lo exporta con información pegada a la carne. Bueno, de todo eso, un poco lo que Uruguay, digamos, consiguió fue tener esa equidad y ser de alguna forma reconocido en los indicadores por estar posicionado normalmente en posiciones de liderazgo. De esto que hablamos, quiero detenerme en un caso, que es el caso de los trámites en línea. En el 2015 era la campaña electoral de Tabaré Vázquez en Uruguay, no pueden, creo que igual que en Chile, no puede repetir un gobierno, un presidente. Entonces, Tabaré Vázquez había estado en el primer gobierno,
en el siguiente estuvo Mujica, y en el tercer gobierno, que fue de Tabaré Vázquez, en plena campaña electoral, se le planteó, si podés pasar, Yolanda, a la siguiente transparencia, se le planteó el proyecto de tener todos los trámites en línea. Déjenme, para ubicar ese proyecto, en cuál es el modelo de las Naciones Unidas sobre los servicios en línea. Históricamente, ahora no se utiliza tanto, pero históricamente las Naciones Unidas había sacado una especie de modelo de madurez o de los trámites en línea, de los servicios en línea. Y lo que decía, ahora no se utiliza porque está un poco desactualizado, pero en aquel momento lo que decía es que hay una primera etapa que era tener información del trámite, aunque el trámite no esté en línea. O sea, hay información, te dicen este trámite se puede hacer de tal forma, requiere pagar tal tema, necesita tal certificado, se tiene que ir a tal oficina que está ubicado en tal lugar. Eso es, digamos, el origen de los portales de servicios. O sea, los primeros portales de servicios tenían toda esa información. Y luego empezaron los trámites en línea. Nosotros teníamos el pareto de los trámites en línea, o sea, el 20%, 30% que representaba el 80% de los trámites. El tercer nivel, y piensen en la primera presentación que hice, ya no hablando con el ciudadano, sino hacia adentro de la institución. O sea, tú puedes tener interacción del ciudadano todo digital, pero después te llega a un buzón que se imprime en papel y se maneja papel en la oficina. Bueno, es la digitalización de los procesos internos, es poner expediente electrónico, es generar un software específico para determinado tema. Y en otra instancia más superior, la que se conoce en general como Whole of Government, lo que se visualiza es el servicio en el contexto de todo el gobierno. Piensen en la segunda transparencia que hablé sobre esta lógica. O sea, lo que ustedes están planteando, lo que ustedes están diciendo es, si alguien necesita la partida de nacimiento, bueno, esa partida de nacimiento va online al otro servicio y no tienes que intervenir en eso. O en el caso, digamos, de las cadenas de trámites, por ejemplo, en la lógica de las ventanillas únicas de comercio exterior, todos los trámites relacionados con el tema, digamos, están encadenados y visibles desde un solo lugar. Muy bien. En esto, si les cuento cómo estábamos, que es la siguiente transparencia, nosotros estábamos con toda la información en línea, estoy hablando del 2015, teníamos muchos avances en trámites en línea, teníamos expediente electrónico, teníamos software reutilizable, teníamos muchas cosas, pero todavía faltaba la implantación, que es uno de los esfuerzos más grandes, pelearnos con la gestión del cambio. Y en el caso, digamos, del Whole of Government, teníamos toda la tecnología también desarrollada, había plataformas de interoperabilidad, había single sign-on, había todo lo que se necesitaba como marco habilitante, pero no se había hecho. ¿Cuál fue el desafío que se planteó? Y déjenme contarles que fue uno de los 10 compromisos que el presidente asumió, dijo al asumir, fue: vamos a tener el 100%, en la siguiente, Yolanda, el 100% de los trámites, 100% en línea e integrados. O sea, tiene que ser 100% de la interacción digital con los ciudadanos, tienen que ser 100% en línea dentro de la institución y tienen que estar integrados con los otros trámites del Poder Ejecutivo. Ahora, imagínense que ustedes están en el lugar que yo estuve y después de haberle vendido la idea al presidente, el presidente les dice: tienen la responsabilidad de hacer que el compromiso que me sugirieron al oído se cumpla en mi periodo de gobierno. Y la pregunta para ustedes es: ¿qué desafíos y qué soluciones se encuentran para ejecutar todo eso en ese periodo acotado que tenemos para ejecutar? Así que, bueno, explicitados los dos casos, creo que nos vamos a dividir en grupos para poder trabajarlos.
Es correcto, la división del equipo es aleatoria, entonces quienes nos están apoyando con la facilitación, vamos a hacer esa división y nada más para respetar el espacio que tenemos de el programa, tendremos, sugiero 10 minutos para deliberar y que puedan presentar, porque también es muy importante presentar lo que deliberen en el trabajo en equipo. Entonces vamos a hacer un ajuste de 5 minutos. Y listo, ustedes nos indican cómo habilitan las salas. Bueno, rápidamente, sugiero que empecemos y sean súper rápidos en el pitch y sobre todo que compartan cómo deliberaron proponer solucionar en el caso de México la estandarización de un servicio a nivel nacional y en el caso de Uruguay cómo plantear la estrategia que permita cumplir con el compromiso presidencial de tener 100% de los servicios en línea. Entonces, equipo 1, César. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Con todos en el equipo, ante la pregunta de cómo pues estandarizar la solicitud de actas de nacimiento, ¿no? Para atender esa necesidad que se presentó, los participantes tuvimos varias interrogantes, ¿no? Desde distintos ámbitos que claramente se notaba desde la experiencia que profesionalmente cada uno tenía, un poco para explorar mejor sobre qué tema íbamos a plantear la estrategia. Y a lo que llegamos velozmente en un consenso, lo voy a compartir igual en el chat, fueron 3 puntos. El primero relacionado a un mapeo de servicios enfocado en las necesidades ciudadanas, y esto a través pues, de la coordinación, de los espacios de coordinación que tienen los estados federados, ¿no? Entonces tener pues una identificación de necesidades y de los procesos, pero siempre frente a las necesidades de las personas. Porque, claro, también entraba en debate para qué se necesitan estas actas, ¿no? Si las actas de nacimiento de repente pueden ser resultado de un proceso de simplificación administrativa que ya implique no requerir más estos documentos, y esto implicaba el segundo paso, que era simplifiquemos trámites, ¿no? Para evitar requerir, por lo menos en la administración pública, este tipo de documentos, privilegiando pues la interoperabilidad, ¿no? Entre las propias entidades. Y si hubieran, pues, desde el sector privado, tal vez requerimientos, o también público, requerimientos en la presentación de estas actas que pudieran implicar barreras burocráticas que no están justificadas, digamos, para el trámite, ver también de derribarlas si fuera ello necesario. Y finalmente, digamos, como cierre de la estrategia era cómo aprovechábamos, pues, la base de datos con la cual ya se contaba, ¿no? Porque no solamente se tenían los documentos digitalizados, sino la documentación en una base de datos, a través de la llave única segura, digamos, que debe tener la ciudadanía a efectos de poder acceder a estos trámites únicamente cuando era exclusivamente necesario, en base al proceso anterior de simplificación, y a bajo costo, ¿no? Entonces, ello es un poco a lo que llegamos luego del debate, que aunque fue rápido, fue bastante enriquecedor. Gracias. Muchas gracias, César. José, ¿quién va a presentar la parte de Uruguay? Estás en mute. Cecilia o Iris podrían contarlo. Cecilia, de repente. Hola. No, lo que le proponía a José por el caso de Uruguay era primero hacer todo lo que es trámite en línea en vista a los usuarios y luego lo interno al gobierno. Internamente podemos hacer muchas cosas, pero los usuarios son lo más visible que tenemos. Y también estábamos viendo de el cómo hacerlo. Y justamente nos faltó tiempo para seguir la discusión. Y de alguna forma esto es lo que vamos a contarles, Yolanda y yo, cómo resolvemos un poco el tema. Yolanda, ¿quieres contarlo tú, la solución que diste? Sí, claro que sí. Estamos sobre el tiempo, pero déjenme compartirles un video que no me acordaba que estaba, pero que resuelve muy bien cómo acabó esta historia. ¿Se ve la pantalla?
Sí, se perdió. ¿saben Sí, qué? No sé sí, ahora si sí. van a poder escuchar. Bueno, les compartí el videíto porque era tan emblemático este servicio para nosotros que lo que planteamos, y fue muy orientado y me encantaron las preguntas que hicieron, es, uno, bueno, ¿cómo dialogas con los estados si son independientes? Entonces, en el caso de México, nosotros utilizamos un mecanismo en la Confederación Nacional de Gobernadores para ahí plantear los beneficios para las personas de tener una presencia unificada a nivel digital. Como ya GOP.mx estaba bastante maduro en ese entonces, ya habíamos migrado nuestras páginas de contenido, habíamos unificado toda la parte informativa en cuanto a requisitos de servicios, habíamos hecho todo un caso de negocio de, uno, cómo se democratizaba el servicio al ponerlo en línea. Dos, donde el beneficio principal no era solo que estuviera en línea, sino que se interoperara y que muchas validaciones que se necesitaban para inscribir a los niños a la escuela, acceder a los servicios de salud, se dieran en automático, pero principalmente en el caso de México tenemos 17 millones de personas en Estados Unidos en proceso de definir su posición migratoria, lo que significa que no pueden regresar a México hasta que eso no se defina. Y en Estados Unidos, con un acto de nacimiento, puedes sacar una licencia de manejo, que es una de las identificaciones más comunes. Entonces, en el caso de nosotros era también democratizar el acceso a un servicio prioritario para nuestra comunidad migrante, que es bastante alta, y también para democratizar el acceso en lenguas indígenas. Hoy las actas se pueden imprimir en 20 lenguas indígenas. Si las personas acuden a una biblioteca, pueden imprimir sus actas de nacimiento en braille. Y lo más importante es que logramos, al menos hasta el 2018, cambiar 140 ordenamientos para que justo la validación de requisitos no requiriera la presentación del documento en físico, así fuera que lo imprimieras en tu casa, sino de que se hiciera la validación a través del uso de un web service para validar que con tu clave única estuvieras registrado. Tuvo tanto éxito esto que por eso les quería compartir que hicimos un video con el presidente. Es el video que más view y comentarios positivos tuvo en todo el sexenio. Yolanda, si se hizo un evento a el nivel... video. Creo que no podía yo, pero si ustedes pueden, no sé si algo tenía mi audio. Lo compartimos de inmediato. El día de hoy estamos lanzando el programa Acta de Nacimiento en línea. Obtener el acta de nacimiento a través del internet en cualquier parte del mundo y a través de tu propio celular, simplemente accediendo al internet. Aquí empezamos, ya estamos en la página gov.mx, dice acta de nacimiento, dice a través de datos personales o a través de la clave única del registro de población, el CURP. Ahí te solicitan distinta información de carácter personal que vas ingresando, vas validando que la información sea la correcta y una vez que está validada esa información, vas después a la forma de pago. Varía dependiendo lo que cada entidad o cada estado del país cobre en derechos por el acta de nacimiento, desde 38 pesos hasta 170 pesos aproximadamente. Puedes imprimir el formato para ir a pagarlo al banco o directamente en línea a través de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de débito. Y hecho eso, imprimes tu acta de nacimiento y lo puedes hacer a color o en blanco y negro. Yo aquí la tengo ya también, la recibí en mi teléfono. Aquí está el acta de nacimiento. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, me pareció un gran ejemplo porque fue un gran logro tener ese servicio. Por cierto, el presidente no tuvo tiempo de practicar, así que imagínense la presión que teníamos de que evidentemente pudiera imprimir o sacar su acta de nacimiento, pero también el tener el video con el presidente manda una señal de qué tan importante eran los temas de transformación digital como política pública. Igual de importante que la política en salud, que la política económica. Y creo que cuando uno habla de barreras, una de las lecciones que yo les puedo compartir en el caso de México es que el empoderamiento político al más alto nivel es clave, pero también la capacidad que tengamos como equipo de entregar, ¿no? De deliver, que se dice en inglés, ¿no? Y que fue el mismo caso de José, ¿no? Dijo el presidente, está muy bien lo que me están proponiendo, que se haga y que se haga en el periodo en el que yo voy a ser el presidente. Entonces también es una enorme oportunidad que se tienen de transformar muchas cosas, de poner al día muchísimos temas regulatorios, institucionales, alinear la transversalidad de nuestras facultades para empujar una agenda que realmente haga mucho sentido a las necesidades de las personas. Dejo ahí la parte de México y le cedo la palabra a José y luego abrimos una ronda final de reflexión. Yo está acá una mano levantada, pero sugiero escuchemos a José y luego abrimos a comentarios. No traje video, me hiciste acordar mis experiencias con los presidentes.
con Tabaré Vázquez efectivamente siempre potenciaba las propuestas. De las 10 compromisos políticos que hizo cuando asumió, 3 eran de tecnologías de la información, incluyendo la historia clínica y las tablets para jubilados, además de los trámites en línea. Cada vez que planteé estas cosas con Mujica me hizo una clase de filosofía, así que es otra lógica completamente distinta, pero digamos, muy interesante para contar en otro momento. La solución, déjenme contarles porque mi grupo quedó con las ganas de saberlo. Primer tema, si bien el presidente lo había expresado, generamos una normativa vía decreto que todas las necesidades de regulación, por lo menos a nivel de Poder Ejecutivo, digamos, se alineasen a lo que AGESIC como órgano regulador hiciese. Eso fue lo primero, se necesitaban estandarizar determinadas cosas y darle carácter de validez jurídica o normativa dentro del país. Después se hizo una ley arriba de ese decreto. Eso como primer tema. Segundo tema, que es muy importante, había que trabajar, conseguimos presupuesto, lo llegamos a hablar, digamos, no tuvo Cecilia tiempo, creo que de contarlo, pero uno de los problemas que discutimos fue las restricciones presupuestales. O sea, se tiene que conseguir presupuesto, pero se tienen que hacer proyectos que presupuestalmente, digamos, lo hagan viable. En nuestro caso fue la industrialización del proceso. Hicimos una fábrica de trámites, ¿está bien? Una fábrica de servicios digitales, para decirlo mejor. Entonces, en esa industrialización había que definir tipologías de trámite. Generamos 14 tipologías de trámite con el trabajo del Lab de Uruguay. Este es un comentario después para María Paz, que creo que le va a gustar. O sea, trabajamos en lo que es la definición de esas tipologías y trabajamos en la componentización de cada trámite. O sea, cada trámite tenía pago en línea, tenía autenticación, tenía firma digital, tenía formularios, tenía BPMs, y para cada uno de ellos se desarrolló el componente, desarrollado como componente o como servicio. Luego tuvo la etapa de cómo se implementaba, y ahí, digamos, exactamente es lo que se habló, lo que definió Cecilia. Lo primero era el trámite. ¿Por qué? Porque es fácil, o sea, el trámite en línea se podía desarrollar rápidamente, tenías un éxito rápido, un quick win, que te generaba un buen empujón, digamos, desde el punto de vista del avance. Y aparte lo que se conseguía era entrar en el organismo. Empezamos a entender qué es lo que había en el organismo. Una de las discusiones que se dio es si empezábamos por los trámites más usados o no. En el caso nuestro, los trámites más usados ya lo habíamos hecho en un periodo anterior, ahora se trabajó por organismos, clusterizando la implantación. O sea, tratando de que la implantación fuese muy eficiente y que se pudiese sacar los mayores volúmenes de trámites rápido. Entonces, cuando uno entraba en este trámite, todo lo que estaban relacionados se implementaban al mismo tiempo. ¿Está bien? Así que eso fue, digamos, otro de los temas que se trabajó. Otro de los temas que se trabajó fue en el procedimiento de adquisiciones. Inventamos un procedimiento de adquisiciones que el BID autorizó. ¿Qué es lo que hicimos? Quisimos buscar empresas consultoras que pudiesen implantarlos. Necesitábamos manos, necesitábamos volumen. Entonces lo que hicimos fue calificar, algo así como un convenio marco de tienda virtual, de empresas consultoras para implantación de esto. Lo único que en el ranking nuestro, todas las empresas que calificaban, después se les daba un volumen de horas en función de su capacidad y calidad en la evaluación. Y hubo toda una auditoría de calidad y de seguimiento. Por ejemplo, se le enviaba a los ministros cada mes un estatus con copia al presidente de cómo estaban los trámites implantados. O sea, supongo que entenderán el valor político de hacer que eso estuviesen. Y además se publicaba
online, o sea que tenía la auditoría del presidente y de los ciudadanos de si estábamos avanzando o no estábamos avanzando con el compromiso. Puedo hablarles de otras discusiones, las discusiones de si, dado que teníamos poco tiempo, poníamos más foco en accesibilidad, en usabilidad, en seguridad, en lo lindo, en lo no lindo, o sea, tuvimos discusiones preciosas. Agarré al cuerpo gerencial, me lo llevé a un lado y hasta que no tuvimos una solución pautada, que no fue de 10 minutos para discutir como ahora, sino que fueron de varios días, no salimos del lugar donde estuvimos discutiendo. Así que nada, con 10 minutos o 15 los felicito a mi grupo porque realmente dieron aportes espectaculares. Espero haberlo dicho muy rápido para tener tiempo para tener feedback de ustedes. Muchas gracias, José. Es fascinante. Una última ronda para no excedernos tampoco más allá del minuto 35. Veo la mano levantada de Ramón, y también para los que vayan a intervenir, si nos pueden compartir cómo ha cambiado su actitud respecto de los desafíos en materia de transformación digital como política de Estado. Ramón. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Yolanda? Bueno, yo tengo una consulta. Nosotros acá en Chile, nuestro registro civil, yo creo que una de las cosas de las que nosotros como chilenos nos sentimos bien orgullosos porque han usado harto la transformación digital y también tenemos certificado de nacimiento en línea, ¿sí? Uno lo puede solicitar, tenemos una clave única, hay una clave para acceder a todos los servicios o muchos servicios de distintos estamentos gubernamentales, y eso ha sido como un cambio de paradigma muy importante, pero a mí me llamó la atención que el certificado de nacimiento en México hay que pagarlo. Aquí en Chile nosotros lo tenemos gratuito. Entonces, como que pensé en 2 segundos, ¿cuál sería la razón de pagarlo luego de ya haberlo hecho todo el trabajo gubernamental de hacer las coordinaciones y de que pueda implementarse? Traté de buscar ahora, mientras terminaban los últimos comentarios, de cuántos certificados anuales se generaban en México. No lo logré encontrar, pero me da la impresión que muchísimo dinero, muchísimos certificados y muchísimo dinero. Entonces, justo el certificado de nacimiento lo solicitan personas de bajos recursos, no son las personas sí, es solo para 2 trámites, que son como los más generales. Ahí Francis lo comentaba, que son para trámites generales y para asignación familiar. Pero mi pregunta es esa, ¿por qué todavía se paga en México? ¿Cuál es la justificación del pago? Porque en realidad yo creo que es tan masivo y es tan poco lo que entregaría, entre comillas, como que uno no estaría pagando ya la construcción del servicio online, ¿sí? Como que ya se pagó. Entonces, ¿cuál sería la razón? A ver si tú la sabes, si no pudiese comentar. Sí, muy buena reflexión y muy válida. Efectivamente, ¿por qué cuesta? Pues porque cada entidad federativa está en todo su derecho de tasar el servicio. Ahí el gobierno federal, que era la posición en la que nosotros estábamos, si bien hicimos todo un caso de uso para que no se cobrara, porque toda la plataforma de GovMX es un componente reutilizable y toda esa inversión ya se había hecho, no solo para acta de nacimiento, sino para el 100% de los servicios en nuestro catálogo. Al final cada entidad federativa decidió mantener esa tasa por el servicio. Y ahí nosotros como gobierno central no tenemos ningún tipo de injerencia. Lo que sí hicimos y empujamos, y lo logramos con 147 ordenamientos, fue cambiar el cómo acreditabas identificar a la persona. Porque está muy bien que puedas meterte a GovMX y imprimir el acta de nacimiento, pero el verdadero valor es que si tú ya tienes la base de datos digitalizada desde 1930 a la fecha y tienes un web service habilitado, fomentes la acreditación de ese requisito a través de la interoperabilidad. Y por lo tanto ya no necesitas pagar por el servicio. Se sigue utilizando muchísimo, por supuesto, principalmente por gente que está fuera de México y principalmente por nuestros compatriotas en Estados Unidos. Pero esa es la razón de por qué se sigue cobrando, ¿no? Es facultad 100% de las entidades federativas, tenemos que respetarlo, es el artículo 115 en nuestra Constitución, pero encontramos un mecanismo para realmente fomentar solventar el requisito de acreditar tu identidad a través de la interoperabilidad.
Así que no, muchas gracias por la reflexión, porque en la vida real esas discusiones suceden. Y yo creo mucho con los secretarios de finanzas. ¿Sí? Déjame hacer un comentario más. Hay un tema genérico que tiene que ver con esto, que es los mecanismos financieros que se dan para la sostenibilidad de algo nuevo. O sea, alguien crea determinado mecanismo y la ley lo obliga a decir cómo lo va a financiar. Y tenés dos formatos, o asignas una partida presupuestal o generas un mecanismo de autofinanciamiento. Eso pasa en todos lados del mundo. Entonces, algo bueno para la sostenibilidad, hoy hablamos del tema de sostenibilidad en el grupo por una pregunta del equipo, que es encontrar los mecanismos de financiamiento, por ejemplo, puede ser malo a largo plazo para el cambio, para la transformación digital. Porque no te quieren cambiar lo que está porque están acostumbrados a tener ese presupuesto. Entonces, hay una lógica media complicada entre lo que es el mecanismo de sostenibilidad, que es positivo porque te asegura que los procesos sigan, con que sigan y no igual y no cambien porque no quieren cambiarlo, porque están acostumbrados de repente un gerente financiero a tener esos ingresos dentro de su sector. Entonces, nada, es un tema a tener en cuenta en todo lo que es gestión del cambio, es un tema importante y es un tema que nos duele muchas veces cuando queremos cambiar las cosas. Yolanda, no se te escucha. Algo hice que quería mostrarles para cerrar lo de el tema de la clase, que estas barreras en realidad son factores habilitantes, y creo que José lo cerró muy bien. Como verán, somos muy apasionados de estos temas, somos practitioners 100%, así que también estamos aprendiendo la parte didáctica, y bienvenido todo el feedback que nos puedan dar. Gracias por estos 9 minutos extras, pero como ven, el proceso de compartir es lo que nos permite expandir nuestro conocimiento sobre un tema de interés, en este caso la transformación digital. Es la dinámica que estaremos llevando en el diplomado, así que esperamos verlos y verlas en este tipo de ejercicios. Muchas gracias por compartir también sus experiencias, porque esto también nos permite crecer y conocer cómo se han ido abordando en otros países de la región. Así que muchas gracias José, muchas gracias a todo el equipo de la Universidad Adolfo Ureña, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por su interés en aprender y en compartir con nosotros. Muy buen fin de jornada. Mismo comentario, no tengo mucho que agregar. Y a lo mejor una foto, no les pedimos que sonrían, por favor, los que todavía están, prendan sus cámaras y sonrían, así súper emocionados de que van a digitalizar todo su país, así como nosotros estamos todos los días. Quienes han trabajado conmigo saben que sí soy bastante apasionada de estos temas. Así que, a ver, déjenme ver si esto ya está listo. ¿Sus mejores sonrisas? 1, 2, 3. Listo, sí se tomó. Buenísimo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a ambos profesores de nuestro Diplomado Internacional en Transformación de la Gestión Pública en la Era Digital del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez por dirigir este taller. Agradecemos la asistencia, preguntas y comentarios de las y los participantes y deseamos que tengan una excelente jornada. Les extendemos la invitación para que puedan conocer más sobre nuestro Diplomado Internacional y nuestra oferta de diplomados a través del enlace que está apareciendo en el chat. También pueden visitar nuestro sitio web, govlab.uai.cl, y revisar los distintos proyectos en los que trabajamos y la oferta académica que tenemos para ustedes. Finalmente, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @govlabuai y Gobierno UAI, tanto en LinkedIn como en Twitter, o nuestro correo govlab@uai.cl. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias.